Hola comunidad, muy buenos días. Sean nuevamente bienvenidos a este espacio de aprendizaje y conocimiento. Recuerden que nos encontramos siempre jueves 8 de la mañana, donde destinamos una hora para conversar acerca de tendencias, metodologías y casos de éxito relacionados con temáticas de productividad y de innovación. Hoy estamos desde uno de los puntos de la red Concepta, en el cubo de Colsubsidio. Y la conversación de hoy va a ser una conversación muy interesante, porque vamos a hablar de cómo se está articulando el mundo físico, el mundo digital, todos los temas virtuales y el metaverso. Hemos invitado para tocar estos temas al doctor Cristian Meniu. Él es argentino, él es cofundador de la Cumbre del Metaverso y adicionalmente embajador de paz de Naciones Unidas. Veamos un video para conocer su perfil profesional. Nuestro invitado es el doctor Cristian Meniu. Nacido en Argentina, es abogado especializado en Industria 4.0 y profesor de posgrado de Industria 5.0 en la Universidad UCES de Argentina y en la UPB de Bolivia. Es embajador por la paz de las Naciones Unidas, presidente del Centro Boliviano de Innovación E3, presidente de la Fundación Space Kids para fomentar la educación aeroespacial desde temprana edad y es el representante para América Latina de la organización basada en Dubái, en los países árabes, 22 Group Dubai. El Dr. Meniu es el cofundador de la Cumbre Mundial del Metaverso desde España. En Argentina es el embajador del partido político transhumanista de los Estados Unidos. Ha realizado más de 120 conferencias a lo largo de Asia, Estados Unidos y Latinoamérica sobre tecnología e industrias 4.0, 5.0, metaverso, comercio 2.0 y transhumanismo. El Dr. Meniu es miembro de la red privada de ejecutivos de The Business Factory y de la red de mentores de las marcas más aspiracionales del planeta, Universo de Creadores, que ayuda a las personas a encontrar su propósito de vida. Su vida está dedicada a transmitir sus conocimientos desde lo humano y lo tecnológico para convertir al mundo en un mejor lugar para nosotros y para nuestras generaciones venideras. Interesante ese perfil, Cristian. Definitivamente va muy de la mano con los propósitos de esta comunidad, donde buscamos precisamente compartir el conocimiento entre todos y por eso nos gusta conversar con personas de tu trayectoria y de tu experiencia. Es un gusto nuevamente estar contigo y cuéntame, ¿dónde estás y cómo te encuentras hoy? Muy buenos días, es un placer estar con todos ustedes el día de hoy, un gran placer estar con Colsubsidio y todos los afiliados. Cristian, créeme que el gusto es nuestro el poder tenerte acá. Y de alguna manera quiero empezar este conversatorio con una pregunta. Todos hemos escuchado hablar de la importancia del mundo físico, del mundo digital, de lo digital, de las industrias 4.0, 5.0. Mi pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para sobrevivir a este contexto tan cambiante y tan dinámico? Bueno, ante todo es una muy buena pregunta y creo que la respuesta sería concreta. Hoy aprender y desaprender es prácticamente la obligación que todos nosotros tenemos, pero sobre todo el encontrar un propósito, porque los cambios que se vienen van a ser cambios exponenciales, no solamente en la materia de lo que se refiere a lo laboral, sino en lo personal. Por eso cuando hablamos de industria 5.0 no estamos hablando de que es una nueva industria, sino que estamos hablando de que es una desindustrialización de la industria de los 200 años que tuvimos de revoluciones industriales, donde el mayor motor que vamos a tener nosotros como seres humanos no va a ser justamente la tecnología, sino la transformación del ser humano, la transformación de las estructuras cerebrales del ser humano y principalmente la búsqueda incesable de lo que es el propósito que cada uno de nosotros tiene que tener. Ahí está la clave de esa transformación denominada 5.0. Cristian, escuchándote, definitivamente uno tiene que reflexionar de que el mundo de hoy es complejo. Y cada vez son los cambios más permanentes, más profundos y con unas dinámicas que van a tener unas implicaciones en las sociedades, en las empresas y en nosotros como personas. Entonces yo creo que sin más preámbulos vamos a iniciar esta conversación, pero quiero antes recordarles a todos ustedes, miembros de la comunidad, que podemos interactuar con este chat que tenemos acá disponible en la aplicación para compartir las enseñanzas más importantes. Y al final vamos a estar cerrando con un workshop en el cual, como es costumbre, vamos a fomentar su participación con unas sorpresas que les vamos a dar. Entonces, con esta anotación, Cristian, esta comunidad a partir de este momento va a estar escuchándote y es tuya.
Cuando hablamos de oportunidades y desafíos de la quinta revolución industrial, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo principalmente que los cambios que estamos afrontando, sobre todo después de la situación sanitaria, son cambios que nos van a hacer que o nos reinventemos o que desaparezcamos. Para entender las revoluciones industriales, nosotros nos basábamos concretamente en el ámbito físico, pero estamos viendo desde el año 2016 con la aparición de este concepto denominado Industria 4.0, que comienza eventualmente con Jeremy Rifkin en el año 2006, pero que en efecto el mundo conoce 10 años más tarde, comenzamos a ver la fusión de lo físico, lo digital y lo biológico, como una fusión en su totalidad que va a cambiar la realidad como la conocemos. Ahora, cuando hablamos de realidad, ¿qué es la realidad? Para hacer como un resumen de la realidad, podríamos decir que nuestro ojo percibe solamente un 4%, porque lo que estamos proyectando cuando estamos viendo las imágenes que nosotros estamos viendo son parte de la programación que tenemos en nuestro subconsciente que nos limita en lo que se refiere a la realidad como tal. Es decir, que lo que nosotros estamos proyectando comienza en el útero de nuestras madres a través de las sensaciones que recibimos, como nuestra madre se siente bien, se siente mal, recibimos esas sensaciones. Después, los primeros 7 años de vida, somos una esponja que va absorbiendo absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor y que en efecto hace que cuando tenemos conciencia a los 7 años, ya nuestro cerebro esté programado para ver una realidad, una cultura, una estructura, y nosotros seamos lo que seamos gracias a esa cuestión cultural. La realidad, por lo tanto, es una construcción social, pero es una construcción personal. Lo que yo vea como realidad, probablemente ustedes lo vean de forma diferente, y es porque cada uno tiene su programación. ¿Por qué es importante hablar de programación cuando uno habla de revoluciones industriales? Porque, como les decía, antiguamente, cuando hablábamos hace 200 años atrás, hablábamos solamente de industria y hablábamos solamente de cuestiones físicas. Lo que vamos a ver a continuación es parte de esa reinvención del ser humano, tener en cuenta que lo físico, lo digital y lo biológico se van a bifurcar, generando así un cambio exponencial que nosotros comenzamos a ver que el mundo era lo que hasta poco tiempo atrás era, gracias a la Segunda Guerra Mundial. Y esa Segunda Guerra Mundial, que termina en 1945, comienza a establecer estructuras sólidas en cuanto a tener una familia y tener muchos hijos, que el trabajo que nosotros ejerciéramos fuera para toda la vida, que las jubilaciones se podrían decir que tenían, digamos, las personas la posibilidad de gozar esas jubilaciones durante 10 años después de haberse jubilado, pero que hoy estamos viendo que las personas después de que se jubilan viven más de 10 años, 15, 20, 30 años, con lo cual eso generó hasta el día de hoy, por ese aumento exponencial en la calidad de vida y en la longevidad, que estemos hablando de una crisis de las pensiones. Como también así, en efecto, una crisis del trabajo, una crisis social, una crisis climática, una crisis industrial, una crisis educativa, que hace que prácticamente todo se tenga que reinventar. Y que esa realidad que estaba estructurada después de la Segunda Guerra Mundial, donde todo parecía tener una conformación, donde todo parecía que estaba estructurado y lineado para que tuviésemos una vida muy ordenada y con conceptos muy claros, hoy, con todo lo que es la tecnología de la computación, la tecnología de la información, genere un cambio exponencial en la forma en que vemos la realidad y que la realidad se vaya mutando, porque todo lo que hace a este avance exponencial que nosotros estamos viendo se podría denominar de la siguiente manera, que cuando vemos la fusión de diferentes tecnologías, como dice Ray Kurzweil en su ley de procesos acelerados, que cuando una tecnología crece, las demás crecen de forma exponencial, eso es lo que está pasando justamente con todo lo que genera el Big Data, esa gran información de datos, lo que vamos a tener con el Internet satelital y el 5G, que sin ninguna duda va a formar una extensión de la Tierra y de la realidad que va a hacer que nuestra realidad se complemente en algo totalmente diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Ahora, ¿qué es la realidad como tal en materia de lo que se podría denominar el siglo XXI? Bueno, por empezar, nosotros empezamos teniendo una realidad física. Esa realidad física era porque podíamos sentir, tocar, experimentar determinadas cosas, que era gracias a percibir a través de nuestros sentidos las cosas. Luego, desde la aparición de los celulares en 1980 y con, en efecto, la aparición de la tecnología, de la conectividad, del e-commerce y todo lo demás, que trajo consigo esta segunda economía, llamada economía digital, trajo consigo una segunda realidad que fue la realidad digital. Esas dos realidades, la realidad física y la digital, es la que estamos viendo hoy, donde
prácticamente se bifurcan entre las dos y cada vez el plano físico y digital hace que uno se pueda complementar en conceptos que antes eran totalmente impensados y increíbles de imaginar, como que ustedes me estuviesen viendo a través de un celular o a través de una pantalla, o sea que eso probablemente hace 30 años atrás era de la ciencia ficción, hoy es algo totalmente natural. Y a su vez vemos una aparición de una tercera realidad, que es la realidad aumentada, que permite con una simple gafa poder extender lo que yo estoy viendo en tiempo real y me permite que pueda aprender en tiempo real. Ahora, esa fusión de esas tres realidades, la realidad física, la realidad digital y la realidad aumentada, van a permitir que un día de 24 horas nuestro cerebro lo pueda experimentar como que fueran 72 horas por la velocidad que va, en efecto, a generar en nuestro cerebro esa exponencialidad de bifurcación de realidades. Y a su vez va a dar origen a una cuarta realidad, que es la realidad del metaverso, que ya se menciona, que es hacia ahí donde vamos como economía, como seres humanos, y que va a reinventar absolutamente todo. En un mundo donde prácticamente hoy sabemos que es un mundo cada vez más líquido, y no lo dice solamente el autor Bauman, sino que es una realidad. Nuestras comunicaciones se están volviendo líquidas, las relaciones se están volviendo líquidas, los trabajos se están volviendo líquidos, el conocimiento como tal se está volviendo líquido, todo se está volviendo líquido. La pregunta es, dentro de un mundo líquido donde cada vez todo es más rápido, cada vez todo es menos físico, ¿hacia dónde va el propósito del ser humano? ¿Hacia qué cuestiones tiene que apuntar esta nueva industria, este nuevo modelo de negocio personal que cada uno quiera emprender? Teniendo en cuenta que hoy el nuevo mundo, como lo percibimos, lo que podemos ver es en principio un aumento de las corporaciones, un aumento de la automatización, tal es así que, por ejemplo, Jeremy Rifkin, el economista norteamericano, manifiesta que a finales del año 2100 solamente el 5% de la población va a ser necesaria para cubrir el PIB total del planeta Tierra. Y eso en parte es ese nuevo mundo que tenemos que cada uno de nosotros comenzar desde el día a día a prepararnos, donde vemos que desde la situación sanitaria hay un incremento del 50% de las enfermedades mentales en la población, hay un aumento ya no de un cuarto de la población mundial, sino de mucho más de lo que se refiere el concepto de la obesidad o el sobrepeso. Hay cada vez mayor desempleo, hay un aumento del subempleo y sobre todo un incremento del nacionalismo y el populismo en nuestros países. Eso hace que el cambio exponencial que estamos viviendo nosotros como mundo y como planeta requiera de que cada uno de nosotros tome un punto de partida que sea personal, sin depender de un gobierno, sin depender de nadie. O sea, nosotros en este momento dependemos de nosotros mismos y de nuestra capacidad intelectual y de nuestra capacidad que tenemos en la parte prefrontal de nuestro cerebro para poder analizar los cambios que se vienen. Estos cambios que se vienen, que traen consigo tres transformaciones que para mi criterio son las transformaciones que van a cambiar y mapear absolutamente toda la realidad nuestra. En principio, que recientemente algo que se comenzó en el año 98, que fue la secuenciación de nuestro ADN, que recientemente se acaba de descubrir que se ha podido mapear todo el genoma humano, y eso implica que vamos hacia una medicina que sea preventiva, no una medicina curativa, que es la que hoy actualmente estamos teniendo. A su vez, y eso en parte también está relacionado a la conectividad, que mientras mayor sea la conectividad, más posibilidad de aprender en tiempo real, más posibilidad de saber cosas que antes eran impensadas, poder pensarlas, como por ejemplo viajar a través de la luz, que para Einstein eso era imposible. Ya hay científicos que están trabajando para que podamos viajar a través de la luz. También el avance exponencial de la inteligencia artificial, que está dándole la posibilidad no solamente a la inteligencia artificial de superar la capacidad del ser humano. Se dice que el próximo año, en el año 2023, según lo que manifiesta el presidente en Andivia, ya va a haber superordenadores que puedan tener la capacidad de cálculo de 24 exaflop, cuando nuestro cerebro solamente procesa 3 exaflop. Esto significa que nos van a duplicar no por 2-3 veces, sino por 20 veces más en la capacidad de cálculo. Y en la posibilidad que, como dice el científico de la Torre, podamos ver la singularidad tecnológica cuando podemos fusionar la computación cuántica y con la inteligencia artificial, y cuando se fusionen esas dos veamos una realidad extendida, pero no solamente extendida por todas estas tecnologías, sino porque veamos seres sintéticos y veamos el nacimiento de una economía sintética. Ahora, muchos todavía no entienden este concepto de revoluciones industriales y dicen, bueno, la revolución industrial es algo que a mí no me afecta porque yo no tengo una industria, yo soy un empleado o yo soy alguien que tiene un emprendimiento, pero no me afecta. Y en realidad las industrias, como bien comenzábamos diciendo, si antes era algo para los industriales,
era porque no se tocaba al ser humano. Hoy estamos viendo que sí se está tocando al ser humano. La diferencia que en la primera revolución industrial nosotros hablábamos de la energía hidroláutica, hablábamos de la máquina a vapor, en la segunda hablábamos de todo lo que tenía que ver la producción en masa, en la tercera nosotros hablábamos de la automatización y de la electrónica, en la cuarta hablábamos de la información y fabricación de transformación digital, pero ya hoy, desde esta cuarta, donde estamos inmersos del año 2006, tenemos que mencionar que se empieza a bifurcar la cuarta revolución industrial con la quinta revolución industrial. ¿Por qué? Porque estamos viendo que todo lo que tenía que ver con la automatización se está personalizando, y ahí hablamos de un concepto claro que es la personalización de la manufactura, o sea, donde la manufactura ya está pensada no solamente porque personalicemos el deseo o la particularidad de cada uno, sino porque debamos de cuidar el medio ambiente y debamos de proteger el entorno donde estamos, y para eso necesitamos de la tecnología de los gemelos digitales, el despliegue de los cobots, por ejemplo, que son robots que trabajan de forma colaborativa. Necesitamos que el ser humano se empodere, por eso es muy importante trabajar sobre ya no estas mal llamadas habilidades blandas, sino lo que hoy se considera según Harvard y el MIT, que son ahora las llamadas habilidades duras, que tienen que ver mucho con el empoderamiento humano. Y en un medio donde la calidad y la rapidez cada vez es más importante, el respeto medioambiental, en un mundo donde prácticamente si el conocimiento en 1900 se duplicaba cada 100 años, fíjense que hoy se está hablando que el conocimiento ya desde el 2020 se está duplicando cada 73 días y que en el 2030 se va a duplicar cada 12 horas. Esto nos trae un montón de características importantes que son importantes mencionar, algunas como por ejemplo la desmonetización de lo físico, que la medicina va a ser predictiva, vamos a poder imprimir absolutamente todo. Ya se dice que desde el 2020 más de un 20% de todo lo que se podría denominar repuestos está impreso en 3D, y ya China está imprimiendo edificios enteros. En el año 2025 vamos a poder imprimir un edificio entero en la Luna probablemente, porque ya desde el año 2025 vamos a tener la posibilidad, según lo que dice la NASA, de tener una base de humanos en la Luna. Estas características trae este mundo interesante, que es el concepto de que se caen los estados, de la vida virtual, del transhumanismo y de la globalización de la inteligencia, como que es la globalización que cada uno de nosotros tiene que pensar dentro de un mundo donde vamos a ver cada vez más la idiotez globalizada o la inteligencia globalizada. Este concepto de la globalización de la inteligencia es porque podemos mapear a través de la conectividad la fusión de inteligencia o la fusión de la estupidez. Y eso va a darle forma a un nuevo mundo, que es lo que se vio durante la situación sanitaria, donde veíamos por un lado la gente que estaba dominada, todas aquellas personas que se quedaron en sus casas comiendo, quejándose de la situación social, quejándose de sus gobiernos, no viendo posibilidades de negocio o no viendo dónde innovar o dónde encontrar cambios. Y a partir de esos cambios justamente que se vieron durante la pandemia fueron porque existió un grupo de empoderados que, independientemente de la situación económica, porque antes de la situación pandémica nosotros decíamos que había ricos y pobres, pero durante la situación sanitaria nosotros comenzamos a ver que ya no era esta cuestión de ricos y pobres, sino que podía uno no tener dinero pero estar empoderado, y podía uno tener dinero pero estar dominado. Y eso es lo que estamos viendo desde la situación sanitaria, que el mundo se empezó a dividir ya entre empoderados y dominados, no entre ricos y pobres. Y mucho de ese empoderamiento tiene que ver la tecnología. En América Latina es muy pobre y muy básico lo que estamos teniendo en materia de tecnología, porque, por ejemplo, fíjense que desde México hasta la Argentina solamente el 0,15% de la población tiene un título en tecnología. Y un punto importante, si queremos realmente entrar en el empoderamiento humano con la tecnología y prepararnos para una quinta revolución industrial, en el 2024 nosotros vamos a necesitar 10 millones de profesionales en ciberseguridad, en gestión de datos y en todo lo que es tecnologías de la información. Por eso es muy importante, independientemente de que los gobiernos estén bajando el presupuesto en ciencia y en tecnología en toda América Latina, apuntemos a tener mucho más que 100.000 graduados por año en todo el continente, apuntemos a que aumentemos la capacidad de hibridarnos con la tecnología, porque eso es lo que le va a dar crecimiento a la región y eso es lo que va a empoderar, gracias a la tecnología, que América Latina esté mejor y esté preparada para la quinta revolución industrial, pero principalmente porque tengamos más gente empoderada que dominada. Una tecnología que en América Latina, en este momento, en el Producto Bruto Interno, el año pasado cerró representando un 3,8, pero en el año 2015 solamente era un 0,9%. Esto implica que pese a la situación sanitaria, pese a toda la situación social, económica y política que vive nuestra región, la economía ha crecido en materia de
la inserción, de la investigación que ha hecho justamente el sector privado, los más de 22 unicornios que tenemos en América Latina, que cuando digo 22 unicornios, no solamente los que están creados, sino los que están por venir, que hace que justamente América Latina sea un motor de tecnología, de innovación, y que eso sea posible por la reinvención del ser humano, que es posible gracias a la fusión de la tecnología con el ser humano, pero siempre considerando que el ser humano tiene que estar por arriba de la tecnología. Porque ante el avance de la inteligencia artificial es más importante, como nunca antes, conectarnos con lo que nos hace ser seres humanos. Me gustaría hacerles una pregunta antes de continuar, para que tomen un papel y anoten qué habilidades ustedes consideran que deberían de preparar a nivel personal, como habilidades duras, como por ejemplo la resiliencia, el trabajo en equipo, la inteligencia emocional, que se divide entre todo lo que es relacionado a la intrapersonal y la personal, que refiere no cómo me relaciono con el resto y cómo me relaciono principalmente conmigo mismo, y con este concepto que es claro, que actualmente desde el año 2020 el Foro Económico Mundial ya comenzó a hablar de dos terminologías que son concretas, que tienen que ver una con las Up's Skills, que significa que todos los trabajadores en algún punto de su vida van a necesitar, sí o sí, y ahora cuanto antes, mejorar en lo que estén haciendo incorporando tecnología, o reskilling, que van a tener que cambiar de áreas constantemente porque todo se está volviendo líquido a un punto donde si no nos reinventamos, concretamente vamos a quedarnos sin trabajo. Por eso el Foro Económico Mundial también manifiesta que en el año 2025 el 50% de todos los trabajos van a tener que tener reskilling, sí o sí. Por lo tanto, tomen un papel ahora y anoten qué habilidad ustedes necesitarían incorporar en base a esto que estamos viendo. Para hacerlo más divertido, las 3 primeras personas en responder esta pregunta van a recibir un pase doble a Piscilagro. Bien, según la característica que cada uno haya elegido, tengan en cuenta que esa característica les va a ayudar a potenciarse en el resto de la presentación y les va a permitir ampliar un poco más el abanico de oportunidades, teniendo en cuenta que esta presentación tiene que ser analizada, pensada y principalmente teniendo en cuenta que cada uno la va a llevar como la quiera llevar, porque de eso se trata. Encontrar cada uno la respuesta, el propósito de vida, saber qué tiene que mejorar en lo que está haciendo, qué tiene que hacer con su familia para ser un mejor hijo, qué tiene que hacer en su pareja para ser una mejor pareja, qué tiene que hacer para ser un mejor empleado, qué tiene que hacer para ser un mejor directivo. De eso se trata, de reinventarnos y de ser mejores seres humanos y de ver de qué forma tenemos que acoplarnos a los cambios que se vienen. Dichos cambios, puntualmente, que vienen, son cambios relacionados a la estructura del cerebro, como bien comenzamos diciendo, donde comenzamos teniendo nada más 3 características en nuestro cerebro. La primera, que fue la supervivencia, ¿no? que fue nuestro primer cerebro que desarrollamos en la sabana, donde teníamos que sobrevivir y donde gracias a esa supervivencia pudimos crear las amígdalas cerebrales, que las amígdalas cerebrales se activan ante el peligro. Porque teníamos miedo, obviamente, que nos comiera un león, y por eso hoy nuestro cerebro funciona gracias a que en la antigüedad el ser humano necesitaba cuidarse justamente del peligro externo. Luego empezó el ser humano a relacionarse con los otros seres humanos y creó un segundo cerebro que fue el emocional, para luego dar lugar y origen al tercer cerebro, que es el neurocórtex, que es el del razonamiento y que permite justamente razonar todo el entorno, el contexto y comunicarnos
no solamente en una escala pequeña como hacen los monos, sino que nos podemos comunicar desde América Latina hasta Japón, cosa que es único al ser humano en tener esa habilidad de la comunicación, la empatía, el razonamiento, que son habilidades que sin ninguna duda se necesitan, no solamente saberlas, sino analizarlas y ponerlas en práctica. Este mundo que vamos a ver desde este año concretamente, porque desde este año Elon Musk anuncia que van a empezar los implantes de los chips en los hipocampos de las personas, nos trae ya un cuarto cerebro, un exocórtex, que como bien decía Ray Kurzweil, el presidente de la Universidad de la Singularidad y uno de los CEOs de Google, vamos a un cuarto cerebro. Y este cuarto cerebro le va a dar la capacidad a los que hoy son discapacitados en convertirse primeramente en superhumanos. Superhumanos que sin ninguna duda, si no utilizan una nueva forma y estructura de inteligencia, va a ser muy difícil que tengan esa capacidad de resiliencia al cambio, que tengan esa empatía con el otro, que tengan esa posibilidad de empoderarse continuamente. Por eso cuando hablamos de la era de la automatización, sí o sí debemos de utilizar la inteligencia del corazón. Una inteligencia que nos trae la obligación de humanizarnos, porque ante cada vez más automatización, ante esta posibilidad de esta vida extendida, de vida virtual, es importante la humildad, la solidaridad, el conocimiento interior, que muchos hoy le llaman el mindfulness, ¿no? El aprendizaje constante. Y el cerebro, ¿por qué es el más importante? Porque nos permite, además de que sabemos que hoy recientemente se pudo descubrir que tiene 40.000 neuronas y que esas 40.000 neuronas, a diferencia de las que tenemos en el cerebro, son sensitivas porque pueden presentir el futuro y que se conectan con el corazón del cerebro, ¿no? Porque el cerebro también es un corazón que tenemos en la cabeza, gracias al nervio vago, que no es ningún vago porque conecta los órganos más importantes del cuerpo humano, y que tal vez uno diga, bueno, pero ¿qué tiene que ver la relación entre el cerebro y el corazón? Porque cuando hay esa coherencia entre lo que pienso y lo que siento, puedo ganarle a las máquinas, porque las máquinas son muy fáciles en predecir lo que nos va a pasar, pero cuando nosotros somos impredecibles, ahí le ganamos a las máquinas. Por eso es muy importante trabajar mucho el meditar, el contemplar, el vivir con sencillez, el cultivar el silencio, en una época donde estamos cada vez más conectados y que no nos podemos desprender del celular y de las notificaciones. Es muy importante el aprender a confiar en la intuición, no en lo que diga nuestra cabeza, sino empezar a ver con los ojos del corazón. Mal se ha hecho en toda nuestra historia de que, como bien decía Descartes, pienso luego existo, porque la realidad es que puedo pensar algo, pero si sabemos que el pensamiento es una programación, ¿qué le queda a la intuición? Porque la inteligencia artificial cada vez está tomando un poder no solamente en el reconocimiento facial, con el 5G va a poder leerse nuestras frecuencias cerebrales, es ahí donde aparece Rafael Yuste, este científico español, diciendo que se necesita eventualmente esta necesidad de los neuroderechos, porque si las corporaciones o los gobiernos van a poder leer nuestras frecuencias cerebrales, ¿qué nos va a quedar a nosotros como personas para poder prepararnos no solamente para un trabajo, sino para ser ágiles en los cambios que se vienen o ser personas que podamos estar preparados para el cambio? Cuando vamos a estar totalmente empoderados por la inteligencia artificial en el sentido de que nosotros sí o sí utilicemos a la inteligencia artificial como una herramienta para que nos ayude a potenciarnos, pero no muchos entienden de esta forma, porque el ser humano primero le ha delegado la fuerza a las máquinas, segundo, le ha delegado el cálculo y le ha delegado parte de la comunicación, porque hoy la comunicación nuestra cada vez es más escueta y en un emoticón se dice mucho y no se dice nada. Y lo próximo que se está viendo es la toma de decisiones con los dispositivos que nos van a conocer tanto a través del tono de voz, del reconocimiento facial y de inclusive de la lectura de nuestros pensamientos de frecuencias electromagnéticas, que va a permitir que los seres humanos estén a merced de lo que digan las inteligencias artificiales, qué tienen que hacer, qué tienen que comer, dónde tienen que verse, a dónde tienen que viajar. Hoy en parte con los chatbots que están en más del 51.9% de la nube o de lo que es Google prácticamente, que uno le cree a esos chatbots de dónde tiene que comer porque tienen buenas recomendaciones y no está quedando la intuición como un arma o una herramienta que cada uno de nosotros tiene que utilizar. Es importante tener en cuenta que nosotros tenemos una razón, tenemos una emoción y tenemos un instinto que está justamente en el tercer cerebro, que para mi criterio, ese tercer cerebro que muchos llaman el segundo, para mí es el tercero, porque para mí el cerebro más importante es el que tenemos en el corazón. Tal vez si ustedes empiezan a investigar un poquito más, van a hablar que el sistema digestivo hoy lo consideran un segundo cerebro porque todas las bacterias que están en el intestino
¿no? o en el sistema digestivo, son bacterias que se comunican con nuestro cerebro y hay como una conexión entre los dos cerebros que hace que nosotros inclusive podamos ser más felices, menos felices, porque en el sistema digestivo gran parte de los neurotransmisores que nos hacen sentir felices o nos hacen sentir tranquilos se gestan y se generan justamente en el sistema digestivo. Somos concretamente energía e información. Recientemente se dijo en los últimos años que el cuerpo no solamente es algo físico, sino que es energía y información. ¿Y por qué? Porque estamos compuestos de 50 trillones de células y cada célula tiene un potencial eléctrico de 0,7 volts de energía, es decir, un total de 3,5 volts de energía. Tenemos las neuronas espejo, que gracias a esas neuronas espejo nosotros podemos aprender y podemos tener la posibilidad de, según el entorno, ser el resultado de ese entorno, ya no pensar que somos un resultado de la genética como toda la historia se dijo, sino que hoy sabemos muy bien que somos 97% virus y bacterias y solamente 3% ADN. Eso significa que somos un resultado, como dice Bruce Lipton, del entorno, más no de la genética de nuestros padres, como antes se decía que éramos un 50 y 50. Por ende, tener en cuenta que somos sentimiento, más emoción, más pensamiento, eso genera una realidad que hace que la realidad que cada uno de ustedes tenga sea una construcción justamente del sentimiento, de la emoción y del pensamiento. En una humanidad que cada vez es una humanidad aumentada, porque hoy cada persona en el mundo produce 1,7 megabytes de datos por segundo, y se predice que del 2018, que se producía 33 zettabytes de información, vamos a producir al 2025 más de 175 zettabytes de información. Esto se espera que genere un crecimiento en la nube que haga que este gran almacenamiento de datos genere una crisis de datos y genere una nueva crisis. ¿Qué hacer con tantos datos? Porque los dispositivos de almacenamiento móviles digitales están llegando a un nivel de vida que es limitada. Y los sistemas de almacenamiento que están basados en la nube o en los centros de datos son muy costosos y consumen demasiada energía. Por eso es que personas como Jeff Bezos están manifestando esta idea de que sí o sí necesitamos llevar la industria pesada a la luna y llevar todo lo que es contaminable a la luna. Entre otras cosas está justamente los data centers y entre otras cosas toda esta cuestión de los datos. Estamos generando cada vez más datos y eso justamente contamina el medio ambiente y hace que nos tengamos que preocupar con una cosa más que no muchos hablan. Ahora, lo que se podría mencionar es que el futuro de la información no está en ningún ordenador, está justamente en el computador más eficiente que la humanidad tiene, que es nuestro ADN, que es millones de veces más eficiente que cualquier disco duro de una computadora y que un solo gramo de ADN es capaz de almacenar por arriba de los 215 petabytes, es decir, 215 millones de gigabytes. Para ponerlos en contexto, todo el Big Data de la humanidad puede ser almacenada en un solo kilo de ADN. Fíjense cuán importante es el tema de la información y por qué nosotros nos tenemos que reinventar ante todos esos cambios que se vienen. En una evolución tecnológica donde comenzamos en 1970 con esta cuestión de las microcomputadoras, para luego ver los celulares, para luego ver los smartphones, para luego ver esta economía espacial que comienza en el 2020, ya no impulsada por los gobiernos, sino impulsada por el sector privado, como Jeff Bezos, como Elon Musk, como la parte privada de China, que está dando posiblemente lo que va a ser la única estación espacial en órbita en el año 2024, para dar lugar a lo que va a ser la era del 2030, que nos va a traer la computación cuántica, los seres artificiales, el metaverso, para luego culminar en una evolución totalmente exponencial que va a ser la vida interplanetaria con todo lo que eso conlleva. Esa evolución que nosotros estamos viendo de información es importante ser analizada, como les decía, con cada habilidad que ya hoy, como les decía, no tiene que ver con el concepto de habilidad blanda, sino que son habilidades cada vez más necesarias. Por eso, mientras ustedes están escuchando esto, la pregunta es, ¿qué habilidades ustedes están aplicando? Digamos que ustedes puedan saber que las están aplicando o que necesitarían aplicar. Por eso, el call to action ahora sería preguntarles nuevamente, una vez, porque ya notaron en el cuaderno qué habilidades justamente necesitarían aplicar y después me han visto ver todos los cambios que se vienen, ¿cómo se están sintiendo con estos cambios? ¿Qué podrían ustedes llegar a hacer? ¿O qué tienen a mano? ¿O qué están pensando en base a toda esta información que están viendo el día de hoy? Por eso los invito ahora a la reflexión, a que piensen concretamente no solamente en lo que vieron en un principio de la habilidad blanda, sino que ahora piensen concretamente cómo aplicar esa habilidad
que ya no es blanda, sino que es dura, a todos estos cambios? ¿Y dónde se sitúan ustedes de aquí a los próximos 10 años? Las 3 primeras personas que respondan esta segunda pregunta recibirán un pasadía doble para que disfruten de un día de diversión y entretenimiento en alguno de nuestros blogs. Bien, seguramente esto que ustedes están analizando invita a entender y a un poquito profundizar hacia dónde vamos nosotros como seres humanos. Y hacia dónde vamos nosotros como seres humanos tiene que ver en parte la información, porque hoy todo se está volviendo información, todo se está volviendo líquido, y hoy el Internet de la información, que se podría decir que fue el primer Internet que nosotros tuvimos desde 1983 hasta el 2020, es un Internet que, bueno, si bien el Internet como concepto comienza en el Servicio Secreto de los Estados Unidos, en DARPA, como un proyecto solamente para el sector privado o de gobierno, y luego se empezó a masificar para el comercio y para las personas, pero fue un Internet donde concretamente veíamos la información, ¿no? O sea, y consumíamos esa información. En el 2021 nosotros comenzamos a ver algo muy importante, que es el Internet de la conexión, cómo se conecta justamente la humanidad, o por las emociones, o por la estupidez, o por el miedo. Y ese mismo Internet es el que vamos a ver de aquí al 2035, con lo que va a ser el comienzo, a partir del 2032, de lo que se denomina el metaverso, que le va a dar vida desde el 2035 al Internet de la virtualidad, hasta el 2060, que ya ese año va a ser un año donde solamente vamos a hacer conciencias en mundos virtuales. Va a ser posible todos estos cambios porque vamos a tener el Internet satelital. Ahora, para poderle dar vida a este último Internet, nosotros sí o sí necesitamos per se el 6G. Parte de lo que se podría denominar el 6G ya acaba recientemente de lanzar un satélite China, está por lanzar uno Estados Unidos también, para darle vida justamente a lo que va a ser la teletransportación de avatares, que van a permitir que nosotros podamos sentir el avatar en vez de estar levantando un teléfono y verle la cara al otro, o poder comunicarnos a través de Zoom, o lo que va a ser el metaverso en un principio, que va a ser con las simples gafas. Lo que va a significar el 6G, que es 100 veces más potente que lo que es el 5G, que el 5G ya decíamos que es 400 veces más rápido que el parpadeo del ojo, va a permitir que veamos el cambio no solamente de la realidad económica, sino el cambio de los propósitos humanos y de cómo va a ser ese nuevo ser humano, donde va a tener que encontrar nuevos valores y nuevos propósitos. Ese futuro del Internet, que va también del futuro de la mano con la economía, es un futuro donde vemos el blockchain como la base de toda la economía,
la computación cuántica para que justamente se supone que la comunicación sea segura, sea inhackeable, y la personalización que va a ser posible gracias a la inteligencia artificial, con la posibilidad de que veamos que lo físico y lo digital se fusione a tal punto que veamos ya no esta cuestión de una economía física y digital, sino que hablemos de una economía physical para darle origen a una economía sintética que sería una tercera economía. Y eso es posible gracias a que todo se está digitalizando, todo es disruptivo, todo se desmonetariza, se desmaterializa y a su vez se democratiza. Esto lo decía muy bien Peter Diamandis en sus presentaciones en la Universidad de la Singularidad. En esta evolución digital donde vemos hace 20 años cuántas cosas nosotros necesitábamos, ¿no? Radios, libros, computadoras gigantes. En la actualidad lo que estamos viendo es que con un simple celular nosotros hemos reemplazado muchas cosas materiales que eran costosas y hoy en nuestro celular tenemos más poder, y esto es algo que se ha dicho en muchas presentaciones de tecnología, tenemos mucho más poder que lo que tenía el presidente Clinton cuando era presidente de los Estados Unidos. Y no fue hace millones de años, y no estamos hablando de 20, 30 años, aproximadamente 20 años de que el presidente Clinton fue presidente de los Estados Unidos. Y hoy cualquiera de nosotros en un dispositivo medianamente bueno tiene más poder en información y en capacidad de lo que tenía ese presidente en esa época. Fíjense cuán evolucionados estamos o cuán empoderados podríamos estar gracias a que justamente hoy contamos con todo ese potencial tecnológico en nuestras manos. Y próximamente lo que va a ser la vida, ¿no?, que ya no le decimos ni física ni digital, sino la vida virtual, que es la tercera evolución del ser humano, que le va a dar origen a ese metaverso, un metaverso que como concepto podríamos comenzar diciendo que es la evolución de la realidad a tal punto que es una extensión de la misma y que comienza siendo un videojuego, como hoy lo puede ser Roblox o lo puede ser Fortnite, pero que se sustenta principalmente en la inmersión. Hoy, como tal, el concepto metaverso es un concepto que es totalmente utópico decir que hoy existe el metaverso. El metaverso va a existir y se está trabajando para el metaverso, las marcas se están volcando al metaverso, pero para poderle dar origen al metaverso nosotros necesitamos principalmente lo que se denomina la presencialidad, que eso en parte lo estamos viendo, pero la interoperabilidad que permite que todos los metaversos puedan comunicarse los unos con los otros, eso es lo que no estamos viendo. Hoy vemos que son prototipos de metaverso, entonces podríamos, cuando hablamos del concepto metaverso, hablar de pro-metaversos, ¿no? Porque son prototipos de metaversos los que estamos viendo hoy, Decentraland, Fortnite, o sea, son simples prototipos, o inclusive el metaverso de Facebook. Para poderle dar vida a esos metaversos, nosotros, como les decía, vamos a necesitar la interoperabilidad, ¿no? Vamos a necesitar la presencialidad y vamos a necesitar la estandarización. ¿Y la estandarización qué implica? Que gracias a la interoperabilidad las marcas van a poder estar dentro de ese metaverso y se va a poder respetar lo que yo compre como NFT, que es algo que no existe en el plano físico, pero que yo no lo puedo duplicar porque tiene un código de seguridad que hace que tenga autenticación y hace que yo pueda ser dueño de ese producto virtual y que pueda pasar de metaversos llevando ese avatar, por ejemplo, unas zapatillas de Nike que yo me compre, que pueda pasar de metaversos y que tranquilamente lo pueda usar y nadie me diga nada y no necesite crear un nuevo avatar porque ese avatar que yo cree pueda ser utilizado en todos los metaversos. Ese metaverso como tal, ese concepto, es un concepto que vendríamos a decir que es una economía ya 2.0 porque se manifiesta que de aquí al 2030 el metaverso como concepto va a tener un valor aproximadamente de 2.5 billones de dólares, que es el PIB prácticamente de Francia en términos de Producto Bruto Interno, y va a necesitar de la realidad virtual, de la realidad aumentada, para poder justamente extraer mucho más datos de lo que hoy se extrae cuando uno pone una información en Internet. Va a necesitar de la descentralización del Internet, que eso es lo que va justamente a hacer que ya no dependamos de los data centers, que es lo que hoy en la web 2.0 estamos viendo, sino que vamos a ser nosotros los dueños y hacedores de esa industria. Y el blockchain, que le va a dar origen a esa economía, que va a dar lugar a que ya hablemos primero que tuvimos la economía física, después que tuvimos la economía digital, para luego ver la economía sintética, donde los humanos digitales, donde este concepto de metaverso, donde vivimos en diferentes realidades, donde vamos a tener que crear un nuevo contrato social, vamos a ver nuevos derechos y obligaciones, y donde en algún punto de nuestra historia lo virtual va a valer más que lo real. De esta cuestión también que viene importante el metaverso es que en esta
primera ola de la inteligencia artificial nosotros hablábamos simplemente de motores de búsqueda, en la segunda ola hablábamos de que se manejaban los datos, en la tercera hablábamos que se empieza a entender, ¿no?, con la inteligencia artificial las caras, el entorno, ¿no? Y en la cuarta, ¿por qué hablamos de que se relaciona la inteligencia artificial con el metaverso? Porque todo lo que se hace en el metaverso en gran parte va a ser impulsado por las inteligencias artificiales, por eso más que nunca es muy importante empoderarse como ser humano por los cambios que se vienen. En un año 2035 donde el beneficio o el costo de la materia prima va a ser la materia prima más energía, más información, y eso le va a dar el costo a las cosas. Fíjense que ese concepto que vemos de singularidad tecnológica es un concepto que ya no tenemos que hablar de singularidad tecnológica, que es cuando las máquinas tomen conciencia, sino ya hablar de una singularidad comercial, cuando las máquinas hagan todo y cuando nosotros tengamos la posibilidad de vivir en mundos virtuales y de ser quien nosotros querramos ser en esos mundos virtuales. Y es ahí donde desde hoy tenemos que preguntarnos si las máquinas van a hacer todo, si vamos a recibir un subsidio por el Estado, ¿cuáles van a ser nuestros propósitos? ¿Cuáles van a ser nuestras nuevas metas en mundos que no son físicos? ¿O cuál va a ser nuestra representación física? ¿Cuál va a valer más, si la representación física o la representación virtual? En un mundo donde también se está mapeando en algo totalmente diferente, porque los países, como Estados-nación, están desapareciendo porque el poder hoy lo están teniendo las ciudades, ¿no? En el año 1900 nosotros hablábamos de que las ciudades o los países eran, digamos, como algo muy diferente, pero si nos ponemos a pensar en los siglos, en el siglo XIX eran los imperios los que empoderaban, en el siglo XX podríamos decir que eran las ciudades, ¿no?, a través de los países que de alguna manera se apoyaban mutuamente, pero hoy, en el siglo XXI, las ciudades se están separando de los estados-nación para generar lo que se podría denominar una nueva geografía que va a ser mapeada y controlada por la conectografía que nos da justamente la conexión a Internet, que va a dar origen a la creación, en principio, de las ciudades que se conectan, que son la cuestión del comercio interciudad. Ese comercio interciudad a su vez va a invitar a que se vayan sumando otras ciudades que son complementarias, no por la geografía política, que es lo que me limita justamente el territorio, sino por la geografía funcional, que no importa donde las ciudades estén geográficamente o políticamente hablando, sino que lo que importe sea la fusión de inteligencia. Y ahí es donde hablamos de la globalización de la inteligencia y de las megalópolis inteligentes, donde la palabra no está relacionada a la inteligencia artificial, sino justamente a lo que se relaciona a la inteligencia humana. En un comercio que va impulsado en las ciudades, en la mente factura, que es lo que hago con mi mente, que puedo crear muchas más cosas que teniendo espacios físicos o teniendo cosas materiales, en una era donde el conocimiento científico es más importante que el conocimiento per se, porque el conocimiento científico no es lo que analizan, digamos, de una información de los libros, sino que analiza el tiempo real de las cosas. Estudia sobre la inteligencia que está basada en la cognición, que estudia por arriba de la información, que estudia prácticamente algo abstracto de la información. En una economía a su vez que está pensada ya no tanto para el tener, sino para el ser, que son características que le van a dar vida justamente a este comercio interciudad, y que para el que no cree en el comercio interciudad, ya hoy 600 ciudades a nivel mundial representan el 85% del PIB global. La situación post-pandémica, hemos visto un incremento del comercio regional entre ciudades y estamos viendo que la nueva conectografía que va a permitir justamente el Internet satelital, que hoy el Internet que nosotros tenemos está por debajo de los océanos, ¿no?, que es por cable, pero con el Internet satelital nosotros vamos a ver algo exponencial que va a permitir que las ciudades se puedan mapear en tiempo real todo lo que quieran hacer e inclusive que se puedan generar de esas ciudades réplicas en metaversos, y eso va a generar un concepto totalmente diferente, y por eso hablamos de comercio interciudad y por eso hablamos de megalópolis inteligentes. ¿Por qué es muy importante tener en cuenta los cambios que se vienen, como bien comenzamos diciendo desde un inicio? Porque no se trata de que ustedes hagan algo determinado que sea, por ejemplo, trabajar en un banco o trabajar en una empresa de textil o trabajar como lo que quieran trabajar o lo que estén trabajando, sino que esos cambios van a afectar a todas las áreas, nos van a afectar a nosotros en todas las áreas sociales, independientemente si uno esté en una posición económica muy buena o no muy buena, a todos les va a afectar por igual y va a invitar a que cada uno de nosotros se tenga que sí o sí reinventar mentalmente, porque los cambios que se vienen son cambios que principalmente no afectan tanto a la materia, sino afectan el ser. Y ahí cuando nosotros veamos todos los cambios que van a generar las cuestiones del metaverso, las cuestiones de los NFTs, las cuestiones de qué va a pasar con la identidad física,
qué va a pasar con los lugares físicos ante un mundo que, como decía Bauman, ya antes de hablar del concepto de metaverso, de la web 3.0, veíamos que se estaba volviendo líquido y que al volverse líquido eso no es algo malo. Significa que necesitamos ponerle las bases a esa nueva civilización y esa nueva educación, a esa nueva economía que tenga que sí o sí, con estos conocimientos que hoy se vieron un poco, tomar partida de lo que va a ser la reinvención del ser humano, de lo que va a ser la fusión con la tecnología y principalmente qué cambios va a tener que el ser humano comenzar a preparar. Bueno, ahora quiero que pienses en una persona de tu lista de WhatsApp y que esa persona te ayude a potenciar esa habilidad que elegiste conmigo. Así que tienes un minuto para que le envíes un mensaje y cites a esa persona que consideres que te puede ayudar. Así que mándale un mensaje ya. Muchas gracias por haber contestado cada una de las inquietudes que se presentaron el día de hoy y por haber estado prestando atención en dicha conferencia. Y antes de despedirme quiero agradecerle personalmente a Juan Manuel por la invitación y por todas las deferencias que ha tenido con mi persona. Y agradecerle a toda la gran familia de Colsubsidio por haberme invitado a este evento llamado Exposible. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y espero verlos pronto. Que estén muy bien. Cristian, créeme que el gusto ha sido nuestro el poder tenerte el día de hoy. Definitivamente quedan reflexiones y aprendizajes interesantes y particularmente yo creo que uno de ellos es que precisamente la tecnología y todo lo que está sucediendo hoy en día pues son manifestaciones que no nos pueden nunca dejar olvidar que el propósito de todo siempre debe ser mejorar la calidad de vida del ser humano, de las familias y de las sociedades. Entonces gracias por estar con nosotros. Y realmente esta siempre seguirá siendo tu casa y esperamos más adelante poder conversar sobre otros temas relacionados con estas proyecciones y estos cambios tecnológicos que se están dando en las sociedades. Gracias a ti. Para cerrar esta mañana de aprendizaje, quiero recordarles diligenciar la encuesta. Y en esa encuesta hay una pregunta muy particular y es aquella que nos permite identificar las nuevas temáticas con las cuales nosotros podemos programar los próximos eventos. Entonces, por favor, ayúdennos con ella. Y finalmente, a todas las personas que participaron activamente en el workshop, les vamos a enviar a sus correos unos mensajes con la finalidad de ponernos de acuerdo a ver cómo les entregamos esos reconocimientos y gracias por participar. No olviden que ustedes por formar parte de esta comunidad van a seguir recibiendo las invitaciones. Y aquí también quiero que por favor las compartan con compañeros de oficina, con amigos, con colegas, porque definitivamente la comunidad la hacemos entre todos y cada vez más necesitamos más personas conectadas a estos eventos. Entonces, nuevamente, mil gracias por estar acá y les deseo un muy buen día.